así. Salud, pinche perro. Bienvenidos una vez más a Conversatorio de Foro Café Radio. No, Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Si todavía no nos compran. Así Venezuela empezó la carrera. Todavía no somos vendidos. Todavía no. Pero está abierto, ¿eh? Estamos ahí. Sí, algún día lo seremos. ¿Qué onda? ¿Hablamos de números? ¿No? Creo que no. Muy bien, creo que no. Ok, y este será nuestro último programa. Sí, bueno. Que fuimos despedidos. Fue un gusto acompañarlos todas las temporadas. Mi nombre es Said Tapia. Aquí a mi lado me acompaña el señor Álvaro Gutiérrez. y el señor Oscar Castañeda. César Grajales en los controles y Juan Carlos Hernández en la producción de este programa. Unos cacahuatitos en la mesa. Y pues tenemos un gran programa el día de hoy. Estamos muy, muy emocionados. Empezamos una serie, un ciclo, hablando acerca de lo que es la animación. Y pues vamos a tener unos invitados en los próximos programas muy, muy importantes, muy interesantes, que los vamos a dejar de sorpresa. Pero pues gracias por acompañarnos un lunes más aquí en su programa de confianza de cultura y divulgación favorito. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran este bello lunes? Pues ya ves, empezando la semana, ¿no? A darle con Tokio, ya ves. Así como Venezuela empezó. Exactamente, a perseguir la chuleta, bro. Sí. Básicamente igual, amigo. Chido. Sí. Nada que Me copiar. gusto. Esmer. Esmer. Estoy haciendo un remix, güey. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema muy especial. Vamos a empezar con lo que es historia de la animación. ¿Ustedes saben qué es la historia de la animación? Es más, ¿ustedes saben qué es la animación? No se trata de ser como porrista. Se trata de procesos de movimiento en imagen. Ajá, básicamente. Básicamente, ¿no? Sí. Eres el experto, ¿por qué lo suplantas? Deja que No, porque estoy presentándolo, pues. Déjame. Siempre haces lo mismo. Siempre me tratas así. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de historia de la animación. Exacto. Y pues el señor Álvaro nos trajo un PowerPoint. Sí, básicamente. Va a sacar su papel bond, lo va a pegar aquí. Exactamente. Como en la secundaria, amigos. Una lástima para la gente que no está escuchando en Spotify. Por eso véanos en Facebook y en YouTube también. O sea, escúchenlo en Spotify, en Google Podcast. Antes de dormir, Luego, al día siguiente, cuando vayan manejando, lo ponen en YouTube. cuando estén lavando los trastes, cuando estén tristes, Claro que sí. cuando estén felices. En la boda de su hermana, pongan así Se el lo ponen en la podcast. pantalla ahí, ¿no? Ajá. Para que lo vean todos. Sí, ¿no? exactamente. Ajá, sí. Pongan conversatorio en la boda. Sí. Les va a gustar. Sí, así ahorita que Said anda. Es que por eso, o sea, de hecho, también podrían poner el video mejor porque ahorita estarían perdiéndose a Said con su disfraz de Gus Rodríguez. Sería Bienvenidos a importante- Club Nintendo. Sería importante que vieran esto. la Sí, verdad. sí. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Yo nunca dije que fuera malo. Bueno, pues yo creo que comenzamos con el tema, de nuevo con lo que nos truje, Chencha. Ujú. Señor Álvaro, tenemos como invitado El señor Álvaro. al señor Álvaro, él es ingeniero en animación. Ujú. Algo debe saber al respecto. Sí, un Entonces, poquito nomás, ¿no? Por ahí. Por favor. Una barradita. cuéntenos a nosotros y a nuestra bella audiencia. Tiene 5 minutos. Ay, Chíguele, como en debate, chavo. profe, no estoy listo. Explíquenos un poquito acerca de qué es la animación y cómo hemos llegado hasta estos días a ver cosas tan bellas como lo es una película de huevos. No, huevo. No, los ¿Y tú? huevo cartoon. Huevo cartoon Bueno. antes de eso, ¿no? Qué hermosa hueva. Qué hermosa hueva. Bueno, justo la animación pues es una ilusión creada a través de pues unas imágenes en secuencia que tienen pequeños cambios
y que pues es posible gracias a un fenómeno en nuestra vista que se llama la resistencia retiniana. Hoy sí trajimos al experto. Sí, hoy sí estudiamos. Pues estudiamos. Empezamos bravas. Estamos bravos. Sí, justo la resistencia retiniana, pues justo es cuando es que tanto tiempo una imagen se queda impregnada en nuestra visión. Entonces eso permite que pues haya como un enlace entre todas estas imágenes. Y pues sí, básicamente eso es la animación. Muchas gracias, pues tenemos 40 minutos, pueden vernos en silencio mientras comemos cacahuatitos. Muchas gracias, hasta luego. Ojalá tuviéramos los derechos de belleza de cantina para ponerla mientras sí, comemos un estaría- cacahuate sí, aquí, sí, ¿no? Estaría bueno, salud. Ok, no, si no me equivoco, justamente ese mismo principio de la animación es que se utiliza, se utilizó como para el cinematógrafo. Ujú. Y que en eso se basa como las medidas de cómo se corta el cine, ¿no? Y los frames. Sí. O sea, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver que mi tele sea 4K en 60 frames, ¿no? Justo por eso es una ridiculez eso de que corra 120 frames mi juego, ¿no? Porque en realidad el ojo humano no puede percibir 120 No, frames. solamente se ve más fluido al final de cuentas. Y eso es como lo que muchos ven para los videojuegos, que es el tiempo de respuesta, ¿no? Pero pues eso es otro tema, básicamente. Sí, lo que iba a decir, porque también eso tiene que ver con los hertz, ¿no? O sea, Ajá, lo de sí, los de hecho, 160 o sí, 120 60 hertz. ¿no? Hz es básicamente 60 frames por segundo. Ok. O 60 fotogramas por segundo. Pero la animación normalmente ha estado en un estándar de 24. Eso es como pues, el normal, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque pues, son muchísimos fotogramas y pues nadie quiere dibujar tanto, ¿no? Tampoco. Duele, amigo, duele. Sí, duele. Pregúntenle a estos chavos que no han terminado algo que deberían haber terminado. Sí. Algún día sucederá. Algún día sucederá. Eso será. Espérenlo. Ok. Pero Y- sentados. Sí. Sí. No se vayan a cansar. ¿En qué estábamos? Estamos en que la industria como que tiene una cantidad de 24 estándar, de Ajá. 24 frames por segundo. Los frames justamente son los cuadros Sí, que cuadros. pasan cada segundo, Ujú. que podemos como percibir con nuestro ojo gracias a la no sé qué retiniana. Resistencia retiniana. Resistencia retiniana. Sí. Bien, estamos aprendiendo. Bueno. Creo que es el primer programa en el cual realmente les enseñamos algo útil a nuestra Algo útil, audiencia. sí. Qué chido. Sí, y me da sí. gusto que se logró. Ajá. Ay, sí. Bueno, la animación, pues, fue descubierta como gradualmente, pero sí hay como ciertos antecedentes de muchas representaciones de movimiento en la humanidad. Uno de los que se encuentran más antiguos es un jabalí de 8 patas que se dibujó en unas pinturas rupestres. Estos son 8 patas porque es como la representación de que se El están efecto de que moviendo. se está moviendo. Ajá, exacto. Ok. A Badía le gusta eso. Sí. Entonces eso pues es como un ejemplo, ¿no? De que tiempos ancestrales ya estamos buscando representar pues la vida, ¿no? Básicamente. También otros son los... Y esto así, bien trascendental, de cero a trascendental en nada, ¿no? Sí, no. Bien, qué calladito, Me qué pasa, calladito. me pasa a veces cuando me gusta algo. Uf. Uf, ajá. También está... Bueno, Mi pasión, dentro de los esto hay Mi perdición en la animación tonera. mi vicio, dile. Mi vicio en la animación. También otro ejemplo son los jarrones griegos, que tienen como representaciones de pues, escenas o acciones, también de deportes y cosas por el estilo. Y es lo que pues también nos presenta mucho esto. Los jeroglíficos también en los, ¿cómo se llaman? En los egipcios. Ujú. También representan mucho movimiento. Básicamente cuentan una historia, ¿no? Que pues es lo que hace la animación, básicamente, contar una historia. Oye, tengo una duda. Ajá. Digo, yo sé que igual y no es el tema, pero ¿cuál es? Digo, es que aquí justo como ya nos fuimos a trascendental muy rápido, como nos fuimos ya a trascendental muy rápido, me puse a pensar, ok, los jeroglíficos están de alguna manera contando esta historia, ¿no? Era también un carácter ritual, hasta Ajá. donde tengo entendido. Y sobre todo, pues se trataba acerca de justo de eso, ¿no? Rituales, historias de Rituales, dioses y cosas así. Ujú. Pero también los mismos jeroglíficos se supone que se utilizaban como para comunicación, ¿no? Ujú. Entonces,
¿En qué manera como de pronto sientes como que evoluciona aparte de imágenes, o sea, justamente de estos símbolos, a los símbolos de letras que ahora tenemos y si sientes que también tienen como esa característica? Pues yo creo que sí, ¿no? También, pues, bueno, lo vemos por decir en los kanjis japoneses y todo eso, que a veces son como dibujos nada más, que representan algo, que a veces está muy chistoso porque hay un kanji, creo que representa árbol, y cuando quieres bosque, ponen varios arbolitos así como, ¿no? Entonces, pues, ¿Qué? ¿Era tan sencillo? Sí. Bueno, ya nomás ¿Nani? ese ejemplo, ¿no? Pero hay otros muy rebuscadísimos que sí, ¿no? Sí, la verdad, tendríamos que traernos como a un semiólogo o algo así para Sí. poder explicarle al 100% Es que eso, justo- porque es muy complejo, güey, la neta. Y al final todos son fenómenos o todos son signos o símbolos tendientes a la comunicación. Entonces, tal vez su complejidad es distinta, pero todos han tenido casi siempre la misma identidad o la misma forma. Y al final, así como los jeroglíficos o las palabras son una forma de tratar de comunicar, pues la animación también lo es, ¿no? O sea, toda expresión Artístico, ¿no? artística es una forma de comunicación y pues nosotros que estamos como muy tendiendo a esto del video y de la expresión en imágenes, pues también tiene todo el sentido. Si no, pregúntale a mis compañeritos. Un saludo a la gente que está en la maestría. En la maestría en comunicación. Entonces, ahí Que andamos. disfruten sus vacaciones. Ah, sí. Excelente. Sí, no, es que como que me clavé un poquito porque pensando justo en esa parte, o sea, estaríamos hablando también del poder de la representación de pronto el signo, ¿no? Y de cómo, no sé, me acuerdo mucho de la princesa Kaguya, de Ajá, Estudio Ghibli. Estudio Ghibli. Es una animación que se hizo casi en su mayoría de forma tradicional. Sí, acuarela. Exactamente, ¿no? Y tiene un trabajo muy, muy intenso. Y hay una escena en específica en la que corre, pero realmente no son imágenes nítidas, es rastros y cosas así. Entonces, se me hace bien loco como en algunas culturas la letra que parece un arbolito, es Ajá. un bosque, ¿no? Muchos de esos un bosque. Y como también se puede traducir a un barrido, te implica toda una idea compleja que es correr, ¿no? O sea, Sí. a mí me ha sacado mucho de ahí. Y como dices, sí, pues es la representación un poco de la vida de forma Sí, hay gráfica. muchas cosas abstractas que a veces no El podemos- episodio 25 y 26 de Evangelion. Ajá, Sí, sí. sí, sí, sí. Bien hecho, Bravo. Shinji. Bravo. Ok, continuemos. Bueno, Gracias. ya como que los primeros, como así decirlo, prototipos de ya cosas realmente animadas fueron unos juguetes. Vudú. Juguetes que usaban como trucos Ay, de magia. Bueno, sí tiene que ver con la magia, ¿no? Hay uno que ¿De se qué color, llama Álvaro? No, continúa. What's in the box? What's in the box? What's in the box. What's in the box. Continúa. Perdón. Uno de ellos era el taumatropo, se llama. Ok. ¿Cómo funcionaba? Ajá, era como una especie de tazo, por así decirlo, Ok. de papel. Y tenía imágenes, ¿no? Una imagen aquí atrás y otra adelante. Y que lo hacías En girar. Sleepy Hollow hay uno de esos, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente, sí, Entonces sí. esos los, a la hora de girarlos, el más famoso es como de un ave con La una jaula. Sí, Simón. Y justo- Me sentí como Leonardo DiCaprio. Sí, yo Sí, vi no entendí esa referencia. Yo vi esa película. Sí, justo le dan la vuelta y ya parece que el pájaro está dentro de la jaula, básicamente. Como Polo Polo. Otro que fue el fenaquistiscopio se llama también. Qué nombre tan. Sí, está muy enredado. Ajá, sí, es como. A ver, ¿cómo dijiste que se llamaba el primero? Taumatropo. 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 Va. Ajá, y el otro es el fenaquistiscopio. Ok. Ok. No topo la raíz latina de. No, está muy raro, ¿no? No es latina. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Cristo! Es igual, era como una especie de disco de papel, igual. Y tenía como muchas figuritas alrededor. Ujú. Eso lo tenías que girar con... Bueno, podías ponerle un palito o algo así. Y girarlo y lo veías en el espejo. Además tenía unas rendijas y por ahí podías ver cómo se hacía el movimiento, ¿no? Que ya giraba y ahí estaban los dibujos en secuencia. Entonces, Ok. ahí pasaba eso, básicamente. ¿Otra vez cómo se llama? Fenaquistiscopio. A su máquina. Cristo. No puedo. Un poco más cercano, sí. Ok. Vale. Vamos a hacer una pausa Ajá. en este momento, pero vamos a ver un ejemplo de animación. ¿Qué les parece? Claro. Va. No sé, también nos llegó al correo por alguna extraña razón. Muchas cosas llegan a ese correo, además de Sí, spam. sí, sí. Entonces, vamos a ver la siguiente animación. Y pues regresamos aquí a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Volvemos.
Volvemos aquí a Conversatorio de Prometo Cinema a través de Foro Café Radio. Estamos hablando acerca de animación y su historia. Un tema bastante interesante. Sí, está bien. Tenemos un invitado muy especial, que es el señor Álvaro Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez. Nada recurrente aquí. Exactamente. Por fin hablando. Nos viene Por fin hablando sí, aquí, por fin hablando. Anda recio, anda arrecho el señor. Entonces, pues yo no quiero interrumpirte, ¿no? Ya vimos un poquito como de dónde nace, vimos algunos ejemplos de los primeros intentos y dispositivos de animación. También algunos ejemplos de lugares donde pueden encontrarlos, como en películas como Sleepy Hollow, que me emocioné mucho. Y también vimos un poco acerca de el poder de los signos, ¿no? Y la comunicación. Exacto. Es el resumen del bloque anterior. ¡Sigamos! Bueno, ahí me faltó todavía uno de los juguetes, es el Ok. Zootropo, que es como de los más vistosos, yo creo. El Zootropo era una especie de cilindro, así como de metal y cosas por el estilo, que también tenía los dibujos era básicamente lo mismo que el fenagistiscopio, pero pues en un cilindro, ¿no? Ok. Y pues ahí también tenía sus rendijas, por ahí podías ver la animación. De hecho, si quieren ver alguno en la vida real, hay uno en el Museo de la Luz de acá del ¡Órale! centro. Sí, hay un Zootropo. Güey, este programa sí está siendo así como mi ideal de lo que querías que fuera conversatorio. O sea, sí está siendo educativo y chido. Ah, bueno, me largo. Y Me largo con mi Con chiste. comedia. Y con comedia. Ajá, no, siéntate. Siéntate y cuenta chistes. Y por decir, ahorita en la actualidad también hacen zootropos en 3D, güey. ¿Cómo carajo es eso? Hacen la animación, pues ahora sí que en un programa en 3D. Todos esos frames de animación puedes mandarlos como un modelo. Ese modelo lo imprimen en una... Ah, ok. Yo pensé que era virtual. No, O sea, yo dije... no, o sea, en 3D, pero está muy chido. la ¿Y cuál neta, es el está muy- chiste? Ajá, sí, yo sé. Eso ya se ha visto. Sí, pero ahorita en la actualidad en eso y se ven muy, muy chidos. Hay uno que se hizo muy viral hace tiempo, de unas ranitas que van como saltando entre nenujares. Y se ve muy impresionante, o sea, es en 3D y tú ves como si... Y es que supongo que también Ajá. aparte te dejan como otras posibilidades, ¿no? Ajá, O sea, exacto. te permiten como hacer más cosas. Es como en un stop motion, pero en la vida real, por así decirlo. Ajá, sí, o sea, sí me imagino. O sea, como para aterrizarlo un poquito mejor. Ujú. O sea, en vez de los dibujos, son literal las impresiones, esculturas, son ajá. esculturas que se ponen en un cilindro que gira. Ajá. Y desde la perspectiva en la que lo ves, ya puedes ver cómo empieza a Sí, hacer creo que su usan movimiento. una luz estroboscópica para que Ujú. justo haga como la interferencia entre frames, pero sí, Ujú. básicamente es eso. Poder de la tecnología. No, estoy anonadado también. No, pues es que está como interesante el hecho de que también todavía se pueden como haber modelos en los cuales existen, ¿no? Ujú. Y también la posibilidad, digo, son elementos que evidentemente se utilizaron en su tiempo como para... Y que también se buscaban como fines tecnológicos, ¿no? De alguna Sí. manera, no solamente como de voy a contar historias o voy a hacer algo entre comillas Ujú. artístico, no sé creo que decir a Sí, pues genuinamente justo esto fue buscar- como en la época victoriana, entonces... Exactamente, Pues sí. que como que ahí hubo mucho... de Sí, este- que me impresionan dos cosas. Ajá. Los nombres que buscaban, Sí. los inventores. Sí, es como de ¿por qué? ¿Que ¿Por qué? Ajá, Sí. de guay. Pudiste haberle dicho Demasiado- cilindro demasiado giratorio. rebuscados. Sí, pero... Amazul. El Amazul, El Amazul, exactamente. básicamente. Ajá. Y la otra, pues también el hecho de que en la actualidad se sigan utilizando ciertos modelos o que se puedan retomar Ujú. para ahora situaciones o artísticas o de otra índole. O sea, es un soporte interesante. O sea, Sí. a mí el Zootropo sí se me hace como interesante también. Sí, sí, sí. E incluso ¿cómo se dice? ¿El fenaquistiscopio? No, el anterior.
El taumatropo. El taumatropo, ajá, Sí. o sea, se me hace padre como juguete. O sea, Ujú, como sí. que de Sí, hecho se utilizaba como eso, ¿no? No, y de hecho yo recuerdo que los vendían todavía como en los 90s esos, güey. Así como Sí, para creo que jugar. sí, en Chapultepec. Ajá, sí. Ajá. Exactamente. Exactamente. Desbloqueé un recuerdo así bien, bien enterrado. Bien enterrado. ¿El de la foto? No, ese es otro. Ah, Ese es otro. la Saludos. historia, luego la sabrán. Saludos al castillo de Chapultepec. Y sus fotógrafos. Y sus fotógrafos. Estafadores. Sí, sí, sí. Ay, amiguitos. Continuemos. Bueno, después se creó lo que fue el praxinoscopio, que era como una mezcla de un zootropo, pero ya para, para hacerlo como un proyector, por así decirlo. Ok. En este fueron las primeras animaciones que se crearon, fueron de Émile Reynaud. Se llama, es italiano, me parece. No, es francés. Es francés. ¿Qué lo sabe, hijo? No, Wait a minute. no. Es francés. Eso suena a cero italiano. Sí, lo sé. Se me fue, no sé por qué lo relacioné. Guiñac suena más italiano que eso, güey. Justo fue... Robespierre. Robespierre. Émile Reynaud, sí. ¿Cómo sabes si lo dices así? ¿Reynaud? Reynaud. No, Tal vez sí. No. No queda, no. Disculpen, amigos. Tuvo 3 animaciones, que una se llamaba Pauvre Pierrot, la otra es Le Clown et son Chien, y un Bon Boc. Así, ¿no? Eran animaciones súper cortas, básicamente eran también cíclicas. Creo que una es como de un maniquí que se va subiendo por una ventana. ¿Era el que le aventabas una moneda y lo veías por un visor? No, ese es el cinetoscopio, me parece todavía. Ok, Ajá. qué pendejo. Continuamos. Pero era parecido. Era parecido, dile. Es que ese ya era cuando sí se hizo ya el film y todo eso. Ok. El cinematógrafo. Ya, ese era. Ok. Después, pues ya que se empezaron como a hacer todas estas animaciones, apareció en 1906 el primer corto animado que se llama Humorous Faces of Funny Faces. Que pues ya es como el primer corto que se hizo como así, ya bien, ¿no? Por así decirlo. Y después apareció un artista que se llama ¿Se Winsor McCay. hizo dibujado? Sí, dibujado. Ok. Ajá. Después vino Winsor McCay, que pues, ese hombre no era humano, básicamente. ¡No es No es humano. No, tiene una animación que se llama Little Nemo, Ok. que está basada justo en sus historietas de él, ¿no? Autopromoción, ¿dónde he visto eso? Por cierto, en Prometeo Cinema tenemos un montón de servicios para ustedes. Pregúntenos. No, y ese tipo, pues sí hacía. O sea, las animaciones todas las veces se ven muy avanzadas como para su tiempo. O sea, ya maneja perspectivas, ya maneja como movimientos complejos. Entonces sí está muy chido. Está la verdad. perro. Sí. Está perro el perro. Y pues, está como muy surrealista la animación también. Yo creo que de ahí como que empezaron también. Pues fue en el 1900, ¿no? Eran como... Ujú. Bueno, no es cierto. Todavía no era el tiempo. Pero continúa. Y ya pues de ahí pues, sí se veía muy impresionante, la verdad. A mí todavía me impresiona, la verdad. Es como, o sea, hay una parte donde sale un dragón, güey, que abre la boca y empieza como a caminar así y se ve la perspectiva. Entonces como de, ¿what? Eso lo hizo, o sea, son solo una sola persona. ¿Qué diablos? Pero sí, está muy chido. Y los dibujos también están muy detallados como para lo que es animación. ¿Cómo se llamaba? Es... ¿Ian McKellen? No, Winsor McCay. Windsor, ok. Ah, Windsor. Windsor. Para que lo Que chequen. también después hizo otra, que es como clásica, también se llama Gertie el dinosaurio. Ah, ese sí lo he visto. Ajá, que justo fue la primera animación que utilizó keyframes, la técnica de keyframes, pero eso lo puedo explicar después, ¿no? Ahora, Y pues ya de ahí la animación de Gertie justo era como un show. Ahí se considera como la primera vez que interactuaron live action con dibujos animados, ¿no? Y lo que él hacía es que como que lo proyectaba a Gertie pues ahora sí que en un proyector desde entonces. Y pues mientras ya tenía ensayado como de, Gertie, tienes que hacer eso, ¿no? Y ya empezaba que Gertie se comía un árbol o cosas por el estilo, ¿no? Pues sí, era como muy aclamado en su época, ¿no? es que imagínate el shock así en su momento tener como esta interactividad, ¿no? O sea, actualmente pues ya hay como muchas tecnologías como el Kinect y cosas así, pero que El Kinect es como de hace 10 años.
Imagínate. Imagínate en el imagínate hace 100, güey. 100 años. Como el PS Move. Es de PlayStation 3, mano. Güey, imagínate el Just Dance, güey. Sí. No, es que es como esos juegos de tapete, los que se juntaba la gente a la que le gustaba el Psycho. Mano. Súper Eso es moderno, hace 20 güey. años. Súper moderno. Mira, güey, sí, eso hace 20 años. Qué Sí. pedo. Pero bueno, volviendo. Después de evidenciar mi vejecidad. ¿Qué? No, está como muy impresionante el hecho de este tipo de shows, o sea, porque pues sí era muy innovador, o sea, es como los autómatas, ¿no? Ajá. En su momento, sí, es como de, sí me imagino todas estas ferias, y de acérquense, ven aquí, ¿no? O sea, sí era como una pinche atracción así, mamona, que creo que todavía pegaría, pero... Sí, todavía. Más con... Sería mejor que la mujer lagarto de las ferias. Sí, o sea, seguimos siendo monos que se impresionan como muy fácilmente como con el Kinect y el Sí, Just sí. Dance. Oh, sí. Bueno, después de ese, bueno, el siguiente corto que se presentó fue Fantasmagoria de Emile Cole. Creo que él era italiano, no recuerdo bien. Suena Sí. un poco italiano. Coli. Cole. Emile Cole. Emile Cole, básicamente. Eso ya suena más. Y ese corto fue el primero que se presentó en un proyector ya moderno. Ah, ya los Lumir ya estaban por ahí. Sí, Perros. sí. Después, en 1914, Max Fleischer crea el rotoscopio, Ok. con el que se hacía la rotoscopía, que fue una ¡Ah, perro! ¿Qué? ¡Uy, quieto! que es una técnica de animación que justo es como calcar sobre frames de un video ya realizado. Y pues de ahí es casi como el motion tracking de esa era. por así Ok, decirlo. ok. Entonces sí, Max Fleischer fue muy importante porque hasta Disney ocupó esta técnica, ¿no? En algunas animaciones de ese entonces y no les daban crédito, ¿no? No les daban crédito. No, vaya. Clásico, wow. Disney haciendo algo así. No lo vi. No lo vi No, venir. no mames. Bueno, y Max Fleischer pues es el que creó a Betty Boop, a Popeye, a Popeye, o Popeye. Popeye. Sí, Popeye. Popeye para los compas. Popeye para los compas. Y pues tiene muchísimas películas que pues, están muy, muy chidas. Yo creo que él también fue muy importante en la historia, básicamente, de la animación. Y no se le da como tanto esa importancia, creo yo. Pero aquí sí. Aquí sí, exactamente. Ajá. Continúo. Bueno, ustedes no sé si alguna vez habrán escuchado de que Blancanieves fue el primer corto, bueno, el primer Claro. largometraje animado, ¿no? Pues eso es mentira. ¿Qué? Eso es mentira. Básicamente el primero fue El Apóstol, que fue creado en Argentina por Quirino Cristiani. Ese es el primer corto de animación que se tiene en la historia. No, pero largo, ¿no? Largo. Digo, largo, sí, exactamente. Este, ¿Y de hay qué una más, gran madre? diferencia entre corto Sí, entre y... corto y largo, sí. Sí, corto, largo. Tú sabes. That's what they say. That's what they say. Uf, uf. Sí. Sí. Ok. ¿Y de qué va ese? ¿Lo has visto? No, es que nada más hay como frames así ya rescatados, ¿no? Pero sí, fue el primer largometraje. Y pues ya, era como una crítica, era una sátira, creo. A Disney. No, de hecho no, todavía no, pero era como al gobierno, de hecho, güey, de ese entonces de Argentinos. Argentina, porque pues es Argentina, Sí, ¿sabes? argentinos. Sí. Ya, pues, después de eso, pues... Menemista. sí. Porque Menem. Porque- Menem. Ay, Dios. Ya después de eso, pues ahora sí entra Disney en este asunto con Steamboat Willie, que es el primer corto con sonido, básicamente. Ok. Después, La animación ha estado como muy en la vanguardia de actualizaciones del cine, ¿no? O sea, como que siempre están ahí pegándole duro, ¿no? Antes, y eso ya luego lo aplican en el resto de películas. sí, ¿no? de hecho, para decir Blancanieves, creo que fue la primera en Technicolor. O sea, perros. el asunto fue que dijeron que era la primera, pero pues no dijeron de qué, güey. Sí, fue la primera. La primera en Technicolor. plagiar otra. Porque antes de eso, bueno, primero fue en blanco y negro, obviamente. Sí. Y después se hizo como un film que era, pero nada más de color rojo y verde. Nada más representaban esos dos colores. Entonces, por eso, si ven animaciones viejas, luego van a ver que están como en rojito y verdecitos. Sí, porque antes se pintaban a mano. Ajá, exacto. Y también, pues La ya. hueva de estar pintando frames a mano, güey. Sí, güey. Sí, está muy feo. Está muy feo.
¿Qué me quedé? En que... Sí, pues Blancanieves fue el primero en Technicolor, ¿no? Sí. Sí, en eso te quedaste. Sí, y pues tuvo un éxito avasallador que pues justo le dio la fama a Disney, ¿no? Demasiado. Qué perros. Sí, güey. Ajá. Un clásico. ¿Ya sé? Un clásico de Pero Disney. ¿cómo se llamaba entonces la Argentina? El apóstol. El apóstol. Ajá. Vaya. De Habría Quirino que buscar. Cristiani. Sí, Eso suena más como... Eso suena más italiano, pero güey. también es súper argentino. Pero Sí, digamos, sí. los argentinos bajaron de barcos, no se entiende. Exacto. Quirino Cristiani. Tiene Cristian, sí, como, bueno, está bien. Se me olvidó, sentí una presencia mística alrededor y se me olvidó que iba a decir, así que continuemos, Álvaro. Y ya por pues favor. básicamente como en esa época... No se roban en la noche. Ay, lo siento. Porque Menem, ajá. Básicamente que por esos años pues empezaron a salir pues todas estas como competencias, ¿no? Que ya era los Looney Tunes, que con la Silly Symphonies y todo este asunto. Y también ya aparece Popeye, ya aparece Betty Boop, ya como tal. Entonces ahí como que empieza esta guerra entre todos estos estudios para pues, ver quién era el más popular. Sí, sí. Sí. Y después de eso, pues ¿sabes que la Segunda Guerra Mundial? Ok. No, Antes de la primera. interesante evento. Interesante. Bueno, la Guerra Mundial. Sí, las guerras mundiales. Las guerras mundiales, pues, como que hicieron que todo esto se fuera, pues, al caño, ¿no? De la animación. Justo, pues, bajó mucho la calidad en ese entonces. No, pues que ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes. No, antes todo esto era monte. Y, pues, Animado. después de eso apareció Hanna-Barbera, amigos. Ok. Que fueron los que básicamente crearon la animación limitada. Todos en algún momento creímos que Hanna-Barbera era una sola persona, ¿verdad? Sí. Como, Sí, confirmo. como Digo, que Sí, Ortega yo y también. Gasset eran dos. No mientan, o sea, escriban en los comentarios también, confirmen, por favor. Sí. Porque Sí. todos Los que creían que Hanna-Barbera era una sola persona y los Sí. que creían que Ortega y Gasset eran dos. Exactamente. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que no son dos? Que básicamente son William Hanna y Joseph Barbera, ¿no? ¿Qué? Los fundadores de esta empresa de animación. Y pues ellos básicamente inventaron lo que fue. En el nombre de los Barbera y Hanna. Ah, mira, sí. Para la persona que sepa cómo se llaman, sin regresarle al final de este programa, le vamos a regalar un Un cómic. cómic. ¿No? Le Sí, regalamos un un cómic. cómic. Sí. Pónganlo. ¿En dónde? En los comentarios. En los ¿no? comentarios. ¿Eh? Pónganlo así. Llamen al número de mi casa. y Miren, díganle a mi mamá. graban todo lo que van viendo para que sepamos que no. Sí, quiero ver progresión. No, sí, pónganlo. Sí. Le ponen El marca primer- de agua. no, ahí les va. El primer comentario, en cuanto acabe la transmisión. El primer comentario que nos diga los nombres pues, Y 3 obras, ¿no? y 3 canciones. Y sus 3 canciones más famosas. Sí, no, el nombre completo de estas personas, de estudio de Hanna-Barbera, Ujú. y 3 obras que provenientes de esas, así que ya no digas obras de ellos. No, No lo iba a hacer. no lo iba a hacer. En cuanto termine la transmisión, comentan y se van a ganar un cómic, ¿vale? Ya quedó, sigamos. Va. Bueno, entonces aparecen ellos, que son los creadores de lo que es la animación limitada. Que justo, pues, básicamente lo que hicieron fue bajar el frame rate, ¿no? Ok, Porque antes era todo full 24 y ahora pues era 12. ok. ¿Por qué? Porque era más barato, ¿no? Básicamente. Y pues no estaban como para gastar en ello, ¿no? En ese entonces. Hanna-Barbera haciendo eso. China. Y lo interesante de aquí es que el anime se sirve de muchas técnicas de animación limitada. ¿Nani? Sí. Sí, el anime se sirve mucho de eso. O sea, ya como de los 70s, 80s y eso, se sirve mucho de eso. Ahorita todavía hay estudios pequeños, ¿no? Demon Slayer, ¿no? Mucha animación limitada. No, esa no. Esa sí es full animation, ¿no? Sí, están bien locos. Ajá. Pero sí, básicamente el anime de ahí se basa en muchas técnicas. Pues sí, ¿no? O sea, en general el hecho de que quedan como, o sea, hay cuestiones muy características de los animes que son como, hablando de Evangelion, Ajá. no, o sea, que son como nada más el frame de... Que dura de 30 segundos ahí. Ajá, o cosas así, ¿no? Ujú. Pero como son cuadros bien bonitos, pues ya. Y Sí, el exacto. audio hace todo. Ahí como ¿no? que justo trataron de compensar ese aspecto, ¿no? De que no hubiera movimiento. Ay, Dios mío, iba a decir un chiste Sí, bien lo sé. horrible, Lo güey. sé. Vi tu cara. Ahórratelo, güey. Hoy hazlo, hoy
Hoy detente. Esta Güey, vez lo voy a hazlo. guardar, güey. Lo voy a guardar. No queremos recibir otra llamada de Conapred. No, ya no. No, ya estamos Ya, bien. ¿no? Dilo, Estamos continúa. bien. Ay, Dios mío. Sí, justo trataron de compensar que no había movimiento Sí, sí. por hacer frames más bonitos, ¿no? Por así Claro. decirlo. Y que todavía se aplica, te digo, hay muchos animes de Sus bajo frames tenían presupuesto. buenos sentimientos, güey. Exacto. Sutil. Sutil. Uf, mira nomás. Pero bueno, Gran personalidad. ya de aquí, pues yo, básicamente todo esto ya es como las bases que se pusieron de la animación 2D. Pero ya en el 1972, Edwin Catmull y Fred Parker crearon la primera animación en 3D. Que esta ya la había mencionado yo en el capítulo de los videojuegos, Ujú. que era una mano. De hecho, es la mano de Edwin Catmull, me parece, la escanearon así, Ok. como tal. Y pues ya ahí crearon todo el sistema para animación 3D de polígonos. Y de ahí, Ed Catmull es el cofundador de Pixar. Nada más y nada menos. Quédate ahí. Ujú. Guárdate esa información. Guarda eso. Uy, quieto. Quieto. Uf. Porque tenemos la continuación de la animación anterior. Ajá. Que realmente no están seriadas, pero Está padre, ¿no? Estamos así. Tienen que buscar el lore en algún lado, ¿no? Así. vamos a hacer un corte a ver la siguiente animación que les tenemos preparadas. Espero que les guste muchísimo. Volvemos después de este pequeño corte y regresamos aquí a Conversatorio de Prometeo Cinema por Foro Café Radio. Volvemos. Entonces así serán las cosas, ¿eh? No me dejas otra opción. Vamos, viejo, acércate. Bienvenido a la línea anti-coaching. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Puedo resolver mi vida en 10 pasos? No, pero lo transfiero a Disputes. Línea Anti-Coaching, su podcast de confianza sobre salud mental. Si hay gente de administración de empresas hablando de arte, nosotros dijimos, ¿por qué no? Con Angélica Cruz y Said Tapi. Un espacio seguro para quejarnos en grupo. Todos los martes, por todas las señales de Prometeo Cinema. Taratatatata, taratatatata, tararara, tararara, tararara. Hey. Candyman. Candyman. Regresamos aquí a Prometeo Cinema. Esto es Conversatorio. Al revés, regresamos a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. El día de hoy estamos hablando de la historia de la animación. Ya llegamos a un punto importante en la historia en el cual justo se genera la primera animación o de los principios de la animación en 3D. Exacto. Entonces, ¿luego qué sucedió, Álvaro? Cuéntanos Bueno, más. pues, justo ya empezó como pues esta revolución, ¿no? Pero ahí pues todavía lo veían como un mero experimento, así como de, pues se puede hacer, pero pues, no hay recursos todavía para hacer eso, ¿no? Como el isotipo. Exacto. No es cierto. Exacto. Bueno, el isotipo sí es algo de fotografía, pero... Ujú. ¿Cómo era? ¿No? ¿Isomosaurio? Ay, ¿cómo se llama? Las primeras cosas. Sí. Bueno, las Eso. cosas. Regrésenle al Eso. principio. Ahí dice los otros de animación. Pero ajá. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí, pues ya hasta 1980. ¿Cuándo salió Tron? Es que esa no tengo la ¿Han visto Tron? ¿Alguien vio la película Tron? Esa es la Por primera. favor, díganos en los comentarios si alguien ha visto la película Tron. Sí, No. la primera. No. La primera. Sí. Ajá. Pues esa fue la primera que ocupó como ya efectos visuales en 3D. Ok. Y la primera película de animación es brasileña, güey. ¿Qué? En 3D. A ver. Barajémela despacito. Ronaldinho Soccer. Bueno, esto es un rumor más que nada, pero sí. Como sí los se dice- Psychos siendo los padres del punk. Exacto. Órale. Sí, se dice que, pues sí, básicamente en Brasil se hizo el primer largometraje en 3D. Que normalmente se le atribuye a Toy Story. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo. Una película de juguetes. Pueden investigarlo si gustan. Peliculiña de Una juguetillo. peliculilla de juguetos. Dejémoslo como un huevo Dos de juguetos. Pascua. ¿Ok?
Pueden investigarlo. ¿no? Sí, también. Viejo Sopa de fodongo. macaco. Viejo fudungo. Una delicia de película. Ujú. Y pues bueno, ya de ahí básicamente todo lo que es el 3D empezó a avanzar. Ahí, ahora sí que gradualmente. Creo que pues más que nada el hecho de que crearan lo que son shaders, que fue para justo representar la iluminación en el 3D, Ok. que ya es una simulación de lo que es... Un estudio, ¿no? Ajá, un estudio fotográfico, por así decirlo. Ah, perros. Porque sí, se basa en una técnica que se llama el path tracing, que justo es el trazado de rayos, ¿no? Y ya eso le da información como de, cuando cae en este objeto, dependiendo de qué material, así rebota luz o funciona de esta manera, ¿no? Sí, suena bien ingeniería, ¿no? Ese pedo, así como... Sí. O sea, así como que sí tienes que hacer cálculos. Pero si lo reinicio, Sí, sí, funciona. sí. Así. Sí, güey. Ya intentó prender y apagar. Básicamente. Oye, pero supongo que también con esto hubo un cambio en toda la parte de Sí. frame rates y también de cómo se... Pues fíjate que De los la- frame rates, al menos en cine, no siguen siendo 24 el estándar. Como que apenas están generando también ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. Peter Jackson o... ¿Sí fue Peter Jackson? ¿De qué? De generar ya las películas en 60 frames, ahora lo que hicieron con Gemini Man. Creo que sí. O sea, como Sí, que- sí, creo que sí, pero no recuerdo bien. Pero No también tengo trae idea. como mucho de los videojuegos, ¿no? Ajá. Pero a lo que iba es también como PC Master Race. Exacto. Mortal Kombat. Ya vamos a decir cosas al azar. El PRI. Como Let Me From Rage. El de fumas. No, me refería al hecho de que justamente también con esto vienen como los cambios en procesamiento de la imagen del Ajá, juego, ¿no? sí, exacto. O sea, porque, no sé, pienso un poco como en los Argonautas, o pienso un poco en Robocop, o en Robocop. cómo se notan así estas cosas. Sí, de hecho... ¿A qué se debe como ese tipo de... Ajá. cómo varía de una cosa a otra? Sí, justo pues... Más que nada antes, para efectos visuales así como monstruos o cosas por el estilo, se utilizaba mucho la técnica de animación stop motion. Por decir, es que no recuerdo de cómo se llama este tipo, que es como uno de los que hizo más animaciones así para... como Jason y los Argonautas y todas esas, que no recuerdo su nombre. Y justo también por decir, en la primera Terminator, ahí ocuparon pues un robot hecho a escala justamente para crear... Como animatronic, básicamente. no, sí era animación stop motion, era una marioneta ok, ok. básicamente. Pero, pues, o sea, para ese tiempo también era como bien impresionante, ¿no? En la primera. Pero en la que ya usaron como efectos más chidos fue en la 2. Ah, peliculón, Terminator 2. En Terminator 2, Sí. justo para el T-1000, ¿no? Que fue todo Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, ándale. Sí, Sí, es que también a mí se me salió. a mí también. Harryhausen. Y pues antes igual se utilizaban como pantallas Se te azules. cayó algo, creo. ¿Estás bien? No entró. Para decir algo también que fue pionero fue Star Wars, ¿no? Que tuvo... pues ahora sí que usaron las pantallas azules, que ya metieron como maquetas y todo este asunto. Pues eso es lo que se utilizaba antes, ¿no? La animación stop motion. Y ya se montaba, ¿no? Básicamente se hacía la composición y se montaba ahí todo este asunto. Y pues ya vieron que el 3D era un poco más rentable después. Pues Oye, el cochino dinero, Y básicamente. antes del cochino de dinero. Ajá. Aparte de la rentabilidad, ¿cómo sientes tú también de la parte de producción y costos? ¿Es más barato hacer 3D o es más barato hacer tradicional? Híjole. Pues es que en ese entonces... depende, ¿no? Del Depende contexto. del contexto, muy bueno. El contexto socioeconómico, básicamente. Depende, si eres hijo de Slim, las dos son baratas. No, o sea, en su tiempo, pues sí era como este desperdicio de frames y todo este asunto. Pues lo que sí quedaba, ¿no? Y era muy caro también todo este material para generar, pues, animación, básicamente. Entonces, la animación digital creo que sí ahorró costos en el 2D. Muchísimos. Porque, pues por decir, antes se hacían miles de frames de, justo de, ¿cómo se llama? De acetato para animar. Y pues eso ya no se ocupaba, era muchísima contaminación también. Eran muchísimos recursos. Y que pues, ya es algo paradójico. ¿No? Y en ese entonces, como también no eran tan detallados los modelos 3D, también era un poquito... Sí se tardaban, pero era un poquito más fácil, yo creo que salieran, ¿no? Ok. Y ahorita en la actualidad, pues sí, ya estamos en un nivel que está como muy arriba.
Entonces sí se tardan muchísimo en renderizar todo este asunto. Necesitan máquinas enormes. 800 gigas de RAM para... Sí, de hecho sí. De hecho, ese número que diste es exacto. No, o sea, Para no, algo- para no una exacto, compu mala. pero pues sí, porque son servidores al final lo que se ocupa para renderizar. Entonces son miles de máquinas que están conjuntas para renderizar una imagen. Entonces yo creo que ya no es tan rentable, pero tiene más posibilidades, creo yo, en el aspecto de... a la hora de plasmar algo, yo creo. Ok, eso sí Ujú. tiene sentido. Pues es que es como cuando vuelves a ver Toy Story y dices, chale, Ajá. esta madre que anda. Y ahora ves películas en las que está animada el agua, por decir, o sea, eso es algo que como que yo no soy experto en esto, definitivamente, pero en el agua o en cómo animan el agua a lo largo de los años, en los últimos 20 años, te puedes dar cuenta de cómo ha cambiado la animación y cómo cada Sí. vez es más complejo eso, ¿no? Ya, digo, de repente hasta dices, eso parece agua real. Me dio sed. Ajá. Y ganas de ir al baño. Ajá. Sí, justo pues mucho de la animación 3D pues desbancó el 2D, ¿no? Por eso ya no se producen así como blockbusters de películas en 2D. Ah, Ujú. Bueno, pero... El último pues fue por decir Klaus, ¿no? Simón. Klaus es en 2D. Sí, güey. Sí, pero esa está hecha como... La que vimos, la Es más o menos la para el técnica canal. de... Pero está en una- de Cartoon Roger Saloon. Rabbit. Ajá. No, está Ándale, Cartoon sí, Saloon. sí, es lo que te iba a decir, esa que reseñamos de los lobitos. Siempre se me olvida. Wolfwalkers. Wolfwalkers, ajá. Esa sí. Walkers. Esa es 2D también. Ajá, sí, esa también. That was creep. Ok. Sí, was. Y digo, también en un tiempo, en los 80s, como que trataron de usar la animación 3D más que nada para movimientos de cámara y cosas por el estilo. Antes de que Pixar ya llegara con Toy Story y todo este asunto. ¿Te das cuenta? Así como siempre llega a patear una puerta, así como de, güey, entonces es como si estás en una fila de dominó, güey, y llega así Pixar, ¡pah! ¡Movimiento! Sí, básicamente. ¡Textura! No, sí. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Sí. Del mismo plot en todas las películas, pero con diferentes personajes racializados. Oh, sí, sí, bueno. ¿Por qué? Me lo imaginé como el de America. Sí, exactamente. Sí. Un poco, kinda. Sí. Sí. What if fish had feelings? Así. What if Mexicans had feelings? Exactamente. Y pues sí, básicamente eso es lo que nos lleva a la actualidad. Que, Ok, pues, no, y me imagino que también ha habido muchas variables, ¿no? Porque, como decías, a través de las aplicaciones como en videojuegos Ujú. o cosas así, yo, por ahí nos comentaban, ¿no? De acerca del procesamiento de imágenes ujú. y el fluido del mismo, ¿no? O sea, de cómo, no sé si ustedes sepan, como ¿cómo se llama? Integral, progresivo. Ujú. Bueno, ves que cuando tienes que Ajá. exportar, cuando exportas un video, te da como las opciones, ¿no? Justamente como a 1080i o a 1080p. Ujú. Y tiene mucho que ver el cómo se van apareciendo como en la imagen, cómo va llegando justamente a la pantalla. Ujú. Sí, pues la Entonces- frecuencia de actualización. por así Exactamente. decirlo, Entonces, justamente cuando llegan como a... Y siento que también tiene mucho que ver con estos avances tecnológicos dentro de la animación, porque es como ese paso más allá. O sea, si de por sí es como... Tenemos los 24 frames por segundo, ¿no? Para esta... ¿Qué es? ¿Resistencia retiniana? ¿no? Ajá. ¿Sí es así? Sí. ¡Ay, a huevo! ¡Aprendí algo nuevo! ¡Oh, no mames! Ajá, entonces tenemos aparte la resistencia retiniana. Y además, aunado a eso, como que el hecho de que la imagen se vaya... El hecho de que sea progresivo es como que si va barriendo. Ajá. Va barriendo la imagen y ya no salen como en bloques, que era lo que lo hacía rígido. Ujú. Entonces como que eso también le da como movimiento, Sí. además de que sean algunos frames, ¿no? Le dan como ciertas cosas. Sí, justo por decir, en la actualidad ya se para animaciones stop motion que todavía se hacen, como las de Laika y todo ese aspecto. Ujú. Pues ya son métodos un poco más rigurosos, ¿no? A la hora de hacer esa animación para que justo se vea fluida. Ujú. Pues en ese entonces a lo mejor se te Martilleando movía. así animadores. Ah, dile. Así como Vietnam. Dile. Tranquilo, digo, ¿quieres un descanso? Sí, sí. No, pero justo pues ya se controla más, ¿no? El proceso. Porque antes era como que se te movía un poquito más, pero pues no había problema, ¿no? Lo sacaban y pues no hay tanto asunto. Y por eso como que a veces se ven más rígidas las animaciones pues viejas, ¿no? En el stop motion. Como las de Winsor McKay también se ven un poco extrañas a la hora de moverse. Incluso por decir la de El extraño mundo de Jack también tiene ciertas partes que todavía se ven así, ¿no? Pero pues sí, básicamente en eso del stop motion es por eso. Ok, ¿y en qué momento?
Bueno, no, o sea, es que es una como un poco pendeja la pregunta. Ajá. Pero pues ahorita hay como una mezcla muy grande entre lo que es la narrativa también con videojuegos. Ujú. Entonces, más o menos como en qué momento también se empieza como a generar toda esta animación hacia ese lado. Porque al final, mucho del proceso de la animación también es un proceso de la historia de los videojuegos, ¿no? Ujú. Pues sí. Bueno, yo no tengo el dato así como exacto. Bueno, gracias. Buenas noches. Pero pues yo digo que es por las tendencias a final de cuentas, ¿no? Pues justamente los videojuegos tienen esa relación de que usan 3D desde el ¿Cuándo? los 90. ¿Sabes cuándo empezó el de ping pong? El de ping pong. Sí, el 60s, primero. ¿no? ¿Fue 60? 60. Ajá, Pong Ajá. es 60, si no me equivoco. Sí. Sí, bueno, antes de ese hubo uno que se llama Tennis for Two, Ujú. que era como en un aparato de radiología, no recuerdo bien que lo hicieron. Y se basaba en vectores también ese. Entonces hicieron Tennis otros for así. Two, 1958. Ándale, del 58. Entonces, pues sí, ahí desde ahí como que empezaron a... No tenemos el dato, pero ya lo Ya conseguimos. lo conseguimos. Y Pong, 1972. 1970, Ok. te digo que es posterior. Pues con el Atari básicamente es como se popularizó el Pong. Ujú. Y de ahí como que justo pues empezó a avanzar también la tecnología, se empezaron a ocupar pues ya sprites más detallados en ese entonces. ¿Qué es un sprite? Pues es básicamente el personaje, la animación del personaje Ok. en 2D, por así decirlo. Ok. Que se basa pues, en imágenes en secuencia, básicamente. Que, Ok, es una animación en sí misma. Ajá, solamente nada más que pues, se acciona con un Comando. botón, por así decirlo. Wow, tecnología, verga, pues, Entonces ya, por decir en los 90s, pues ya fue cuando Nintendo y PlayStation empezaron como en esta guerra. También Sega estaba ahí metido. ¿Quién recuerda el Dreamcast? Nadie recuerda Nadie el Dreamcast. recuerda el Dreamcast, estaba por ahí, dile. Les juro que estaba en esa tirria también. Sí, porque ellos tenían un juego que se llamaba Virtua Fighter, que fue de los primeros en 3D. Ok. Y de ahí como que se basaron también Nintendo, como yo quiero hacer eso. Ah, sí, el otro que hace eso es Nintendo. Ajá. El otro que patea gente es Nintendo. Entonces ya justo tenían todavía en el Super Nintendo sacaron lo que era el chip FX, se llama. Que metían pues ya como planos 3D en ese asunto. Por eso hay varios juegos del Super Nintendo que tienen así como perspectiva. O sea, todavía son sprites, pero es perspectiva, como los de F0, de carreritas, así que van en el espacio y cosas por el estilo. Tengo entendido que ahorita está muy en boga lo que es el Virtual Engine y que se está utilizando también como para softwares abiertos, como tipo Blender y cosas así, que hay mucha gente ya... Virtual o sea, Engine, ¿cuál? el de las luces que anunció... O sea, el sistema- Unreal Engine. Unreal Engine. Unreal Eso, Engine. eso mero. Unreal Engine 5, sí, ahorita se está O sea, muy... se ¿Se llaman el 5? ¿Qué? Sí, ahorita ya de hecho, es el que apenas salió, el Unreal 5. Ajá. Y que también se está aplicando también para otro tipo de situaciones Ajá. a través de, por ejemplo, de visto creadores de Blender, que Blender al final es un sistema de operativo de animación, ¿no? Ajá, También exacto. de, bueno, de modelado. No, de modelado, animación, texturizado. Todo. Lo que quieran, lo que les vengo Sí, manejando. de hecho sí. Es una navaja suiza Blender, básicamente. Baja Suecia. Suecia. No, entonces, pensando en eso, digo, ya lo platicamos en el programa de la promesa del Internet, de cómo hay justo softwares abiertos que pretenden también como el democratizar, ¿no? Ajá. La creación también en este sentido. Entonces, digo, ahorita estamos teniendo una tecnología de iluminación ya muy recia, ¿no? Sí, Este está muy fotorrealismo real. que Sí. llaman en animación. Que, Es sí, que digo, que se sí ven podía el Rey lograr. León, así O sea, como- la innovación de Unreal Engine 5 es que eso ya se podía lograr, pero con muchísimos recursos, ¿no? De las computadoras. Ujú. Por decir, para una animación no puedes hacer una animación de millones de polígonos porque pues, no aguanta Se muere. sí, la computadora, ¿no? Se muere. Entonces lo que hicieron con Unreal Engine 5 es que optimizaron para que puedas usar los polígonos que quieras y que no haya un coste ahora sí que de recursos de la máquina. Claro, no, al final estamos hablando de Ajá. un avance en la Sí, tecnología. es una avance. Sí, Lo- desde Crysis. Bueno, sabes que ya hablando Sí, de videojuegos, Crysis. pues desde que salió Crysis ya, o sea, ya se usaba el Unreal Engine. El Unreal Engine, sí. Yo tuve una computadora que crashé al intentar instalarle Crysis. Todavía hace poco Sí, lo nadie jugué en una- podía jugar Crysis. Todavía hace poco lo intenté jugar en mi compu y sí lo corre a full. No manches, no, lo corre a full y sigue siendo hermoso. O sea, Sí, está visualmente muy chido hace todavía. de hace 12 años o 13 años que salió ese juego, se sigue viendo brutal.
pero hace que mi computadora que tiene 12 GB en RAM de cualquier manera todavía diga, Todavía ¿qué me sufra. estás haciendo? Ajá, ¿qué me estás haciendo? Igual que el Just Dance hace 2 años. Se ve bien, Claramente, igualito. el Kinect. Se ve Kinect, sí, chingón. sí, no. No, pero a lo que iba es, ok, estamos teniendo ya estos avances de, lo voy a decir así muy burdo, o sea, cosas chidas con menos recursos, Ujú. entre comillas, ¿no? Porque comillas, sigue habiendo sí. un montón de servidores por ahí que están creciendo ese pedo. Exacto. ¿A dónde crees, ya con este camino que hemos recorrido, a dónde crees que nos lleve la animación en un futuro? ¿Tú a dónde piensas que ese o el siguiente o los siguientes pasos? Bueno, pues básicamente lo que estás diciendo, la democratización, ¿no? Porque... ¿Sí crees? Sí, o sea, ¿sí Sí. crees que los ñoños así tomen el poder de ese tipo de cosas y luego Sí. se vuelvan un sistema fascista? Bueno, no sé. No, ya les ganó Zuckerberg con su Sí, metaverso, ya ganó güey. Super Ajá. con el metaverso, güey. No, pero yo creo que sí se va a democratizar más porque justo la animación es cara de hacer, ¿no? Por justo este asunto de tener una computadora súper potente para poder renderizar, para poder animar, todo este aspecto. Entonces, el hecho de que ya haya menos recursos, bueno, se requieran menos recursos para eso, en algún momento yo creo que sí va a hacer que todo esto estalle más. Lo siento como un símil, justo como programas como FL Studio. Es lo que te iba a decir, Ajá, que se ha visto sí. más en la escena. O sea, O sea, yo creo que va a explotar el indie más que nada. los raperos de Bandcamp. Sí, ajá. Son, Que son la son viva cloud. imagen de que la producción musical se democratizó un poco, se hizo un poco más sencillo de hacer. Ya no era tan complicado necesito un estudio completo y todas estas herramientas, cuando en realidad con una computadora y un micrófono más o menos y una interfaz, puedes hacer música que te lleva a que después termines como muchos de los raperos que ahorita son famosos Ujú. y empezaron en Bandcamp totalmente, o sea... Nas no, empezó por ahí, ¿no? Sí. No estoy seguro. Bueno, Little Nas. Little Nas, Sí, sí. no Nas. Sí, no, digo, Sí, no, Lil Little Nas. Nas. Lil Nas. Sí, no, Nas no. Sí, no. Ujú. Respete. Sí, no, Little Nas. Órale, entonces ¿tú crees que sí va a haber como una democratización más de ello? ¿Y cuál crees que sea la respuesta de las compañías? Banear. Como siempre, amigo. Tomar el mercado entre sus manos y Seguir explotando hasta seguir que... explotando. Exacto. Ponerte una plataforma para que puedas hacer esas cosas y se lo tengas que pagar $20 al mes. Como Ajá, Spotify como o Spotify. Steam. Ajá. O sea, eso sí es una cosa bien extraña. O sea, porque yo sí soy coleccionista de discos, Ujú. pero ahorita si te das cuenta, ya no hay lugares donde puedas escuchar un CD. No, ya no. O sea, ya es como de, ok, sí, tengo A mi... menos que sea como de curiosidad, ¿no? Básicamente. Sí, digo, ya está bien, escúchenos en Spotify. Pero sí es bien importante como, bueno, sí es bien raro como también están justo acaparando ese pedo. Entonces, ¿ustedes creen que, o sea, sí se va a democratizar, pero la respuesta va a seguir siendo esa? Vamos a hacer plataformas para... Pues la, acaparar. la institucionalización siempre es la respuesta para las élites y para los bloques de poder. Exacto. Te lo pongo a tu acceso, pero te pongo un premium. Básicamente. Está chido, o sea, por decir, lo que estuvo muy padre, y creo que hasta la fecha no estoy seguro, pero Unreal Engine es gratis, ¿no? Sí, Hasta es donde- de código abierto. Es código abierto. Pues, o sea, siempre hay muchas cosas que son código abierto, pero te ponen un premium, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, justo Blender incluso. Es un gran avance también en lo que es el open source. Y pues ahí ha estado, ¿no? Ahorita ya es un programa súper completo, desde mi punto de vista. Tienen hasta grupos de memes. O sea, Ajá, exacto. eso ya habla de un avance social. Y va a sonar mame, pero no es cierto. O sea, los grupos de memes sí marcan una institucionalización social. Sí. No, No, y de hecho, por decir, estaba viendo una vez una entrevista del creador de Blender. Y él dice, pues es que realmente hay más usuarios de Blender en el mundo que de Maya, por decir. Porque pues es gratuito, dice, a final de cuentas. Y ese güey me cayó muy bien. Porque descargué él Blender. justo lo que dice es que pues ahora sí que pues él no busca hacer dinero con ello, ¿no? Sino que nada más dejar su legado con el Blender. lo entrevistaron desde su yate de oro. Exacto. No, y o sea, el tipo no tiene tanto dinero realmente. O sea, sí tiene dinero para vivir bien, pero no, Tiene un yate de no plata. es un millonario. Me acordé de South Park. Ok, tiene un yate de plata Sí, solamente. un yate de plata solamente. Está bien. Modesto el joven. Yo estaría bien con un yate de plata. Sí, La verdad, exacto. creo que un yate... Creo que sería suficiente. ¿no? Aspirar a un yate de plata es algo que les aconsejamos, amigos. Sí. ¿Para qué quieren el de oro? No se conformen con el de cobre. Tengan su yate, pero Sí. uno de plata está bien. No hay que ser avaricioso. Sí, no.
Algo sencillo para los nietos. Sí. Va a dejar algo ahí. Sí, ¿no? Perfecto. No, pues ha sido todo un viaje. ¿Qué te parece, Oscar? Interesante, súper interesante. Interesante. Espero que a ustedes también les haya interesado mucho. Y si tienen más dudas, más comentarios, más cosas que decirnos, ya saben que ahí está la cajita de comentarios. Ahí están nuestros correos, nuestros números, nuestros teléfonos de la casa. Nuestras tarjetas de crédito. No, ¿Qué? eso no. Pero sí nuestra cuenta bancaria, por si quieran depositarnos algo. Nuestro coffee, ya saben. Sí, exactamente. Busquen nuestro coffee en todas nuestras redes sociales. Porque también, si les gusta este contenido, pues ustedes pueden apoyar para que consigamos nuestro yate de plata. Les agradecemos muchísimo haber Prometeo estado. Cinema se democratice. básicamente. Para que se democratice, exactamente. La democracia trae yates de plata. Sí. Eso dice Stalin. Esa frase es de las cosas más extrañas que he escuchado en mi vida y quisiera quedarme ahí. Yo también. Así que despidámonos. Les agradezco muchísimo por acompañarnos un día más, un lunes más, un lunesito sabrosón de este primer capítulo de esta serie sobre animación. Les va a gustar un montón. Les tenemos unas sorpresas bien chidas para los próximos episodios. Así que no olviden conectarse la próxima semana aquí en Conversatorio por Foro Café Radio a las 7:30 todos los lunes. Recuérdenlo. Los estoy viendo. Grábenselo, lo estoy viendo. Muchísimas gracias. Yo soy Said Tapia. Me acompañó Álvaro Gutiérrez, experto en animación, y Oscar Castañeda, experto en memes. Doctor en memes. César Grajales en los controles y Juan Carlos Hernández en la producción de este programa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Dos chicos.